Buenos días, hermanos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Le damos gracias a Dios porque tenemos este lindo privilegio de poder acercarnos a la palabra de Dios. Así que quiero que me acompañen. El día de hoy tenemos una porción linda de la palabra en Mateo capítulo 17, versículos 22 al 27. Prácticamente estamos culminando un capítulo más, este capítulo 17, en donde estamos seguros que ha sido de edificación para cada uno de nosotros. Vaya a su Biblia, hermano, y busque este pasaje, Mateo capítulo 17, versículo 22 al 27. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en gloria, gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a estas hojas de este libro precioso en el que podemos encontrar estas verdades lindas de la palabra, y podemos, Señor, reflexionar en nuestra situación como creyentes, nuestra situación como ciudadanos, nuestra situación como peregrinos en este mundo, Padre. Gracias, Padre, porque tenemos ante nosotros un pasaje que nos hace reflexionar acerca de nuestra situación como sociedad y como mundo en general, Padre, de cómo el creyente debe comportarse, Señor, dentro de esta sociedad como un ciudadano responsable. Gracias, Padre, porque sabemos que todo el consejo de tu palabra nos sirve y nos ayuda, Señor, a poder vivir más en santidad y poder reflejar tu justicia, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas este estudio, Padre, que todo lo que se enseñe en esta mañana sea conforme a tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, este pasaje es muy interesante. Déjenme decirles que solamente en Mateo está escrito y detallado esta porción de la palabra. No está ni en Lucas, ni en Marcos, ni en Juan, solamente Mateo. Y quizás alguna de las razones es porque se trata de la recaudación de un impuesto. Y Mateo era un recaudador de impuestos. Posiblemente por eso le llamó la atención. Y por eso dejó plasmado el escritor, lo dejó plasmado en este libro. Pero saben, hermanos, que hay algo muy interesante con este pasaje. La verdad que nosotros debemos aprender el día de hoy es cómo nosotros como creyentes debemos andar y cómo debemos comportarnos y cuál debe ser nuestra percepción al ser ciudadanos aquí en la tierra. Definitivamente el creyente sabe, y yo espero que usted lo sepa, que su ciudadanía no es solamente guatemalteco, ¿verdad? Su ciudadanía no es: yo estoy aquí en la ciudad de Guatemala. Esa no es su ciudadanía, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera ciudadanía del creyente? En los cielos, en los cielos. Y quiero que comencemos con esa verdad, para que no nos vayamos a desviar en el pasaje. Comencemos con esa verdad en Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Se los leo, y yo sé que este es un pasaje muy conocido, muy lindo. Dice el apóstol Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición,
cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén a esta verdad? Nuestra ciudadanía, hermanos, y el creyente, su principal ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, amados hermanos, no dudemos en ningún momento que nuestra ciudadanía principal es en los cielos. Sin embargo, el creyente también está como peregrino aquí en la tierra. Y como peregrino tiene también una ciudadanía aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo debe comportarse el creyente como ciudadano? Y ese es el pasaje, ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Responder esta pregunta: ¿cuál entonces debería ser la relación del cristiano con la sociedad y las autoridades? ¿Cómo entonces el cristiano debe comportarse? ¿Cuál debe ser la percepción del cristiano con respecto a los impuestos, a los tributos, a los gobernantes? ¿Cómo debemos comportarnos como cristianos aquí en la tierra? Si sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero ¿por qué deberíamos nosotros de respetar o actuar de alguna manera con las autoridades? Dice Efesios capítulo 2, versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, de la familia de Dios. Saben, hermanos, que muchos han interpretado estos pasajes para decir: el cristiano no debería participar en la sociedad, el cristiano no debería participar en la política, el cristiano no debería ser magistrado o no debería ser diputado, o el cristiano no debería hacer ninguno de esos puestos, porque la sociedad está corrompida definitivamente. La sociedad vive corrompida. ¿Y cómo es que un creyente se va a ir a ensuciar con esa inmundicia que vive en la sociedad? ¿Por qué el cristiano debería acercarse y meterse en el pecado que vive en la sociedad? Muchos argumentan, mis hermanos, de que no deberíamos de participar en una sociedad pecaminosa, en una sociedad que niega a Dios, una sociedad que deja por último a Dios. ¿Será que el cristiano no debería participar en esa sociedad pecaminosa que no tiene piedad por los demás? Pues eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Será que el cristiano debería apartarse de todo este mundo y no participar de ninguna manera? Pues este texto lo vamos a estudiar en 3 puntos. Primero vamos a ver que a Pedro abordan a Pedro y le exigen un impuesto específico. Le exigen el impuesto y luego el Señor Jesucristo explica una verdad muy interesante acerca del reino de los cielos y del pago de los tributos. Y por último le da una instrucción a Pedro, muy interesante. Pero no quiero entrar a este punto, que si vemos es del versículo 24 al 27, sin ver los versículos 22 al 23, porque muchas veces nos los brincamos, pero son también puntos importantes, hermanos. El versículo 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Hermanos, esto es una repetición, un recordatorio de lo que ya Jesús les había dicho a sus discípulos. Y recordemos, como estudiamos con el hermano Julio, el Señor Jesucristo sabía las debilidades de los discípulos. Sabía que no eran hombres que fueran completamente eruditos, que tuvieran toda la fe que se había que tener. Eran hombres como usted y como yo, que a veces flaqueábamos en nuestra fe. Y sabe, mi hermano, esta es la tercera vez que el Señor Jesucristo les hace este recordatorio. El Señor Jesucristo fue muy paciente con sus discípulos. Si ellos no entendían algo, se los repetía y se los repetía y se los repetía.
Esta es la tercera vez que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que va a sufrir y que va a ser entregado en manos de los hombres y que va a morir. Y esto, mis hermanos, es un recordatorio porque sabemos de que el Señor Jesucristo les está diciendo: estén preparados porque va a suceder. Pero sabe que de este pasaje hay un pasaje paralelo en Marcos capítulo 9 versículos 32. Marcos 9:32 dice de la siguiente manera, es la misma situación, dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Y saben qué es lo que dicen ellos? Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Este pasaje nos revela y nos aclara que los discípulos aún no estaban entendiendo esta situación. Porque al final de todo, mis hermanos, pensemos en algo: que el Hijo del Hombre, que Cristo les sea arrebatada a las personas, era una verdad primero difícil de aceptar y también difícil de entender para el contexto en el que estaban. Entonces los discípulos aún no entendían lo que significaba que Cristo fuera a morir y que fuera a resucitar. Y aún así tenían miedo de preguntarle, dice Marcos. Pero saben, mis hermanos, ahí podemos ver también esa compasión, esa forma de enseñar tan entregada de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar que ellos que sabía que no les estaba entendiendo, ellos se lo seguía recordando. El Señor Jesucristo seguía recordándole a sus discípulos que era necesario que Él muriera y fuera resucitado también. Entonces Jesús está comprendiendo la poca fe que tenían sus discípulos, pero también está comprendiendo de que era necesario que los discípulos tuvieran seguridad en el plan de Dios y que cuando todo eso se llevara a cabo, ellos tuvieran seguridad en el plan de redención de Dios. Ahora, dejando claro ese punto, pasemos ya a este tema específico del cristiano como ciudadano. Versículo 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Interesante, hermanos. Las 2 dracmas, ¿a qué hacían referencia? Si usted tiene la Reina Valera 60, ahí los editores le agregaron un título, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ese título? Pago del impuesto del templo. Eso era de lo que consistían las 2 dracmas. Las 2 dracmas era un tributo, un impuesto que se le daba para el funcionamiento del templo en Jerusalén. Eso era lo que equivalía a las 2 dracmas. Ahora, ¿cuánto eran las 2 dracmas? Vamos a ver. Este era un impuesto gubernamental que lo autorizaron los romanos. Los romanos autorizaron a los judíos que ellos recaudaran dinero para poder sustentar el funcionamiento del templo en Jerusalén. ¿Cuánto equivalía a esto? Bueno, el Antiguo Testamento fue establecido en Éxodo capítulo 30 que era necesario que todo varón mayor de 20 años diera ese impuesto. Lo diera para el funcionamiento en ese entonces del tabernáculo y posteriormente del templo. ¿Cuánto equivalía? A medio ciclo de plata. Y las 2 dracmas, prácticamente un dracma era lo que ganaba una persona en un día. Era un día de salario. Y las 2 dracmas eran 2 días de salario. Por lo tanto, un varón mayor de 20 años tenía que saber que anualmente debía resguardar 2 días de su salario para dárselo al funcionamiento del templo, anualmente. Eso es para que entendamos qué significaban estas 2 dracmas. Y esas 2 dracmas eran entregadas específicamente a los judíos y a los sacerdotes para que ellos administraran para el funcionamiento del templo. ¿Ok? Entonces eran 2 días de salario. Ahora bien, quiero que me acompañen a este punto. Vamos a ver si me deja esto. Cuando llegan estas personas con Pedro, le hacen una pregunta. Ustedes ya vieron la pregunta, dice versículo 24: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas?
Esa es la pregunta que les hace. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Mis hermanos, no sé si notan un pequeño tono como de duda o de reto de alguna manera. Es decir, ¿será que tu maestro, ya que él tiene muchas percepciones diferentes a nuestras tradiciones, cuál es su postura con respecto al impuesto? ¿Cuál es su postura con respecto a lo que hay que tributar? ¿Cuál es la postura de tu maestro? ¿Será que no paga las 2 dracmas? Eso es lo que le preguntan a Pedro. Y por la forma como la pregunta se redacta, entonces se puede entender que era como un reto o una acusación. Tu maestro no paga las 2 dracmas. Pero ¿saben de dónde surge esta pregunta? La pregunta surge especialmente de que Jesús había cambiado muchas de las percepciones de los judíos. ¿Se recuerdan cuando acusaban a Jesús y le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Perdón, hermanos. ¿Por qué sus discípulos no hacen el ritual de pureza de las manos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? ¿Por qué tus discípulos andan cortando espigas en el día de reposo? ¿Se recuerdan que Jesús fue acusado muchas veces de por qué sus discípulos no se comportaban según las tradiciones de los judíos? De ahí posiblemente vino esta interrogante. ¿Y ahora cuál es tu postura, Jesús? ¿Cuál es la postura de Jesús con respecto al pago de impuestos? Entonces viene Pedro y responde de una manera consistente, tajante, y dice el versículo 25, él dijo: sí paga. Dijo: sí paga. Es probable, mis hermanos, de que entonces Pedro ya supiera, porque no dice que le fue a preguntar a Jesús, porque aquí no habla que estuvieran juntos. Estaban separados y Pedro lo abordaron estos cobradores de impuestos y él dijo: sí, mi maestro sí paga. Él paga el impuesto. Ahora bien, mis hermanos, es importante recordar y aclarar este punto. ¿Por qué es importante saber que Jesús tenía esta postura de pagar impuestos? Porque iba a ser importante para los que iban a vivir, a ser los primeros cristianos, los primeros judíos que iban a recibir la palabra. Iba a ser muy importante para ellos y también para nosotros en el día de hoy, mis hermanos. Porque ¿saben qué es lo que sucedió al poco tiempo después de escrito el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo se escribió ahí por el año 50, 60 después de Cristo. Pero ¿qué ocurrió en el año 70? ¿Qué ocurrió en el año 70, mis hermanos? La destrucción del templo a manos del emperador Tito. Fue una devastación en Jerusalén increíble, que se cumplió la profecía de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Amados hermanos, quiero que pónganse en un momento en esa situación. ¿Qué es lo que sucede cuando luego de que escribió Mateo este párrafo diciendo que el Señor Jesucristo les decía que sí pagaba los impuestos? Imagínense, el Señor Jesucristo diciendo que sí pagaba el impuesto del templo, al templo que le llamó cueva de ladrones. Y él mismo, Señor Jesucristo, se dice a sí mismo que Él es mayor inclusive que el templo. Aún así, Él pagaba el impuesto. Pero esa no es la lección central de esto. Veamos y pongámonos en contexto. Los primeros cristianos vieron algo que fue la destrucción del templo. Ya no había templo, pero ¿saben qué pasó? Que aún así el emperador Vespasiano seguía cobrando el impuesto del templo. En el año posterior al año 70 se decretó que los judíos tenían que seguir pagando esas 2 dracmas, pero ya no para el mantenimiento del templo, sino para el Imperio Romano. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Imagínense ustedes, pongámonos en la situación, pero si ya no hay templo, ¿por qué me están cobrando esto? Pero si ya no hay templo, yo no voy a pagar nada. Pero si ya nos destruyeron todo, ¿por qué nos están ahora nos siguen cobrando? Imagínense, hermanos, qué situación tan difícil, qué situación tan dura. Pero entendemos por qué es que está escrito este texto, mis hermanos.
Porque el Señor Jesucristo no dijo, paguemos el impuesto solo cuando hayan buenos sacerdotes, solo cuando se hagan bien las cosas en el templo. No, Él dijo, sí pago, no condicionalmente. Aún Jesús, sabiendo que era una cueva de ladrones, como Él mismo le llamó, aún así Él dijo que sí se debía pagar. Entonces es muy importante, hermanos, saber que esto es práctico para nosotros, para el día de hoy también. Muchas veces nosotros también decimos lo mismo, hermanos. Hoy en día decimos lo mismo. Tanto impuesto que hay que pagar, y para que se lo roben. Muchas veces decimos eso, hermanos. Muchas veces tenemos eso en nuestro corazón y decimos, ¿para qué pagamos tanto si de todas maneras vemos que no hay resultados, que la situación está cada vez peor, que no hay buenas carreteras, etcétera, etcétera, etcétera? Todo lo que ya sabemos. Muchas veces caemos en lo mismo, pero vemos que este pasaje fue escrito por enseñanza del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, para que tanto los primeros cristianos que vivieron esa situación como nosotros que vivimos situaciones similares aprendamos de que no depende de si es bueno o malo el que está en el gobierno, si se lo roban o lo invierte, que no importa eso. Que nosotros como cristianos debemos ser ciudadanos ejemplares aquí en la tierra. Que por nuestro testimonio nosotros podemos ya ser de bendición o de piedra de tropiezo para otros. Entonces la enseñanza central es que nosotros debemos ser buenos ciudadanos, mis hermanos. Esa es la enseñanza principal de este pasaje. Que no debemos poner condición a nuestra buena manera de vivir y correctamente aquí en la tierra. Estas dos dracmas eran al final 2 días de trabajo, pero también, mis hermanos, representaba esa entrega, representaba esa entrega y esa necesidad de poder tributar o ayudar a la obra de Dios. Pero déjenme, les sigo leyendo, versículo 25. Vean ahora cómo Jesús lo expresa, y es importantísimo, mis hermanos, porque pensemos en Pedro. Pedro acababa de recibir esa acusación. ¿Tu maestro no paga las 2 dracmas? Y él dice sí. Y luego se dirige con Jesús. Y probablemente él iba pensando en su mente así como que le voy a contar a Jesús, le voy a contar a Jesús, le voy a contar lo que están pensando de él, le voy a contar lo que están diciendo de él. Y ni siquiera deja hablar Jesús a Pedro. Viene Jesús y habla primero. Lo interrumpe, ni siquiera deja que Pedro hable o le cuente. Jesús habla primero. Y veamos qué es lo que dice Jesús. Le dice: y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Imagínense, ¿cómo es que Jesucristo en su omnisciencia ya sabía lo que estaba ocurriendo? Y le hace esta pregunta y lo presenta de una manera muy interesante. Dice la primera parte del versículo 26. Bueno, el versículo 26 completo dice: Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Interesante, hermanos. Les pregunto a ustedes, los gobiernos de antes, los reinos, eran autocráticos. Quiere decir, muchas veces eran pues de nobleza, realeza, de un legado, ¿verdad? Donde había una figura de autoridad y sus hijos eran los que luego estaban destinados a ocupar su lugar, ¿verdad? Esa enseñanza está basada en ese concepto. Y pregunta, imagínense ustedes un rey. ¿Un rey de quién cobra los impuestos? ¿Será que le cobra a sus hijos o a los de afuera? A los de afuera. Por lo tanto, los hijos no tienen que pagar nada. Eso es lo que está diciendo Jesús, literalmente. Eso está diciendo. Ahora bien, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿Él está obligado a pagar? No. Él no está en ninguna obligación de pagar. No estaba en obligación de pagar. Estaba exento. Imagínense, hermanos,
Él estaba exento de tener que pagar el tributo. Ahora bien, ¿y nosotros como hijos de Dios? ¿No somos hijos adoptivos de Dios? ¿Acaso nosotros no estamos exentos también? Qué bueno fuera, ¿verdad? Qué bueno fuera que hasta ahí se quedara la enseñanza de Jesús. Qué bueno fuera que ya no siguieran los demás versículos, que se hubiera quedado hasta el versículo 26. Se acabó. Entonces los cristianos diríamos: yo no voy a pagar impuestos porque yo soy hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, no tengo que pagar nada porque estoy exento. Y realmente, mis hermanos, la única persona que realmente podría haber dicho: yo no voy a pagar ese impuesto, esas 2 dracmas, yo no voy a pagar eso, fue Jesucristo. Jesucristo bien hubiera podido decir, y realmente Él, siendo el Hijo de Dios, realmente no hubiera tenido la obligación de pagar esas 2 dracmas. Y aún así lo hizo. Entonces, amados, esta pregunta de Jesús es obvia su respuesta. Los hijos están exentos. Pero como les digo, no nos quedemos con eso. Si nos quedáramos con eso, entonces estaríamos usando la palabra de Dios y justificándonos nuestro mal actuar en la sociedad. Pero gracias a Dios no se quedó ahí la lección. No se quedó en el versículo 26. Porque dice el versículo 27: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, amados, creo que la lección más importante es cómo el Señor Jesucristo se despojó de su derecho divino de haber exigido: yo no voy a pagar ese impuesto. Pero la enseñanza de Jesús no fue esa. La enseñanza de Jesús fue humillarse. Se humilló. El Señor Jesucristo se humilló. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermanos, qué enseñanza la de Jesús, qué ejemplo el de Jesús. Jesús no entró diciendo: yo no voy a pagar eso, yo soy el Hijo de Dios, a mí es el que le hacen los sacrificios, yo soy la razón por la que existe este templo, por mí es que ustedes vienen al templo. Jesús no entró con esa actitud arrogante y prepotente. Jesús se humilló y no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que se humilló. ¿Cómo es que el cristiano debería de tomar ese mismo ejemplo, mis hermanos? Porque hoy en día no vemos ese ejemplo en todos lados. Hoy en día vemos cristianos, mis hermanos, que tratan de decir: reclamo mis derechos como hijo de Dios, reclamo que esto me pertenece porque soy hijo de Dios, declaro que esa camioneta va a ser mía porque soy hijo de Dios. Porque así es lo que estamos escuchando. Es lo que estamos escuchando, pero ese no fue el sentir de Jesucristo. El sentir de Jesucristo fue humillarse y no exigir sus derechos, porque bien hubiera podido exigir su derecho a no pagar el impuesto del templo. Pero el ejemplo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, ese ejemplo de humildad, de entrega, de despojarse. Porque saben, amados hermanos, muchas veces nosotros exigimos, nos ponemos firmes en nuestra convicción, pero Jesús muchas veces dice que estando en esa condición de hombre, Él se humilló. Y muchas veces eso es lo que debemos hacer nosotros. No siempre tenemos que tener la razón en todo. No siempre tenemos que ganar las conversaciones. No siempre tenemos que ganar los debates. No siempre tenemos que tener esa actitud. La actitud que deberíamos de tener es ser humildes, es ceder. A veces debemos ceder para que el reino de los cielos y para que el cristianismo
pueda ser proclamado. Muchas veces con nuestro testimonio es como proclamamos más las verdades del Evangelio. Entonces, Cristo nos enseña a que debemos nosotros considerar ese mismo sentir que hubo en Cristo. Preguntémonos, ¿qué tanto nuestro andar se parece a Cristo? ¿Será que somos semejantes a Cristo? ¿Será que hay en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo? ¿O será que nosotros venimos y exigimos nuestros derechos? Pero eso no es lo que nos enseña este pasaje. Y vean aún más allá, versículo 27. Dice, sin embargo, para no ofenderles, entonces Pedro ve, saca un pez y paga el impuesto con lo que esté en la boca de ese pez, para no ofenderles. Hermanos, creo que es importante este pasaje y creo que es la verdad central de este pasaje. Muchas veces hacemos cosas porque creemos que es lo correcto. Muchas veces le decimos a las personas, te vas a ir al infierno por lo que estás haciendo. Pero ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está el acercarnos con compasión? ¿Dónde está el procurar, mis hermanos, no ser de tropiezo? ¿Saben, hermanos? Porque esta palabra ofender no es la palabra de ofensa o maltratar o herir los sentimientos de las personas. No es esa palabra. Porque si no estaríamos predicando un evangelio suavecito, ¿verdad? No, el pobrecita se puede ofender, pobrecito se puede ofender. No toquemos esos temas aquí en la iglesia. No, eso no es lo que está diciendo. La palabra ofender que se está utilizando en el griego, que está utilizándose en este pasaje, es la palabra escandalizo, que significa entrampar o hacer tropezar. Esa es la palabra que se está utilizando aquí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Muchas veces debemos ceder para no hacer tropezar a los demás. No siempre, hermano, usted debe ir con esa actitud de arrogancia a hablarle a los demás. No siempre debe venir con unas palabras de juicio contra los demás. A veces debemos ceder para no hacer tropiezo con los demás. Un pastor ponía un ejemplo y decía, ¿cuántas veces como padres somos tropiezo para los hijos? Al que los hijos están tratando de buscar de Dios, pero en los hogares solo encontramos gritos, pero en los hogares solo encontramos enojos. ¿Cuántas veces hemos sido tropiezo, mis hermanos? Lastimosamente vivimos en una sociedad que estimula, mis hermanos, ese sentimiento de sentirse ofendido. Pero, amados, el pecador va a vivir ofendido toda su vida, porque la palabra de Dios y el evangelio es ofensivo para el pecador. Pero usted y yo no debemos aplicar ser piedra de tropiezo para otros. El Señor Jesucristo bien pudo haber dicho, yo no pago ni un centavo. Pero eso, ¿cómo hubiera quedado el cristianismo ahí? ¿Cómo hubiera quedado el cristianismo si era un grupo de rebeldes, un grupo de personas que no velan por los demás, un grupo de personas que no se preocupan por el mantenimiento y el sustento de las demás personas en el templo? Eso es lo que quiero dejarles en su corazón. Pensemos en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Será que apoya al cristianismo o degrada al cristianismo? ¿Será que nuestra actitud con nuestra familia, con los inconversos, ayuda al engrandecimiento de la obra de Dios o la detiene? ¿Será que nosotros al hablar, al expresarnos, estamos nosotros apoyando a que otras personas se acerquen a Dios o que se alejen de Dios? Yo no quiero ser como él. Si voy a ser cristiano para ser como esa persona, mejor no soy. Estamos siendo piedras de tropiezo si estamos llevando ese mensaje equivocado, hermanos. Jesús dice,
que no tendría derecho, no tiene la obligación de pagar, pero no va a ser tropiezo. Que lo que él haga no va a ser tropiezo para las demás personas. Termino con esto. 1 Corintios capítulo 8. Acompáñenme. 1 Corintios capítulo 8. Versículos 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos, les pregunto, ¿hemos cedido a algo con tal de no hacer tropezar a otra persona? ¿Hemos cedido a nuestro orgullo con tal de que otra persona no se ofenda, no haga tropezar a otra persona? Y sigue diciendo, capítulo 9, versículo 12: si otros participan en este derecho, está hablando de los derechos de los apóstoles, si otros participan en este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Lo soportamos todo por no poner obstáculo. Hermano, que su vida no sea un obstáculo para que otros crean, para que otros se acerquen a Dios. Esa es la verdad de este pasaje, mis hermanos. La verdad es que no debemos nosotros ser tropiezo para que otros se acerquen. Seamos humildes, tengamos ese mismo sentimiento que hubo en Cristo, para que nosotros no entorpezcamos la obra del Señor. Y termino con una aclaración obvia, ¿verdad? Es obvia la aclaración que hay que saber. ¿Debemos respetar a nuestras autoridades? Amén. Sean buenos o sean malos, amén. Debemos respetarlos. Debemos respetarlos porque debemos ser buenos ciudadanos, ejemplares. Que diga qué buen ciudadano es. Y aunque sea altísimo el impuesto, realmente aquí no habla si es alto o bajo, si le gusta, si no le gusta, si lo usan para bien o lo malgastan. Debemos ser ejemplares. Debemos ser ciudadanos ejemplares. Ahora, definitivamente hay un límite. Definitivamente hay un límite. Y lo vemos en la palabra de Dios. Si recordamos en Hechos capítulo 4, los líderes le dijeron a Pedro y a Juan que dejaran de predicar, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que ya cesaran de predicar, y respondieron de una manera muy linda. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, obviamente hay un límite para esto. Si en algún momento sale una ley que diga usted debe adorar a otro Dios, usted no debe congregarse en la iglesia, obviamente, hermanos, ahí sabemos de que no podemos desobedecer a Dios, que nuestro principal motivo debe ser adorar a nuestro Dios, que nuestro principal motivo de adoración es que nosotros estamos agradecidos con Dios y le servimos a Dios. Y eso quería dejarlo en claro, mis hermanos, porque sabemos que ninguno de los extremos va a ser bueno. Siempre va a haber un límite donde nosotros debemos de discernir conforme al Espíritu Santo y saber qué cosas sí debemos hacer y qué cosas debemos abstenernos. Muchas cosas debemos abstenernos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos buenos ciudadanos aquí en la tierra, vamos a demostrar que tenemos una diferencia, que amamos, que tenemos amor, que amamos a nuestros semejantes, que amamos y respetamos el gobierno, aunque sea bueno o sea malo. Y sobre todo, si somos buenos ciudadanos, demostramos que amamos a Dios. Es una forma de demostrarlo, mis hermanos. Demostramos que amamos a Dios, que amamos su creación, que amamos esta nación, que amamos a nuestros semejantes. Y por último, recuerde, cada vez que usted haga una acción, cada vez que usted hable con algún inconverso, con otro hermano, pregúntese: ¿lo que voy a decir, lo que voy a hacer, será de provecho para el cristianismo?
Y si no, es mejor ceder. Es mejor ser humilde y no ganar todas las batallas. Cristo no nos enseñó a ser arrogantes. Él nos enseñó a ser humildes, hermanos. Que el Señor les bendiga y los esperamos la próxima semana, hermanos.